Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué bueno que estar juntos nuevamente en este miércoles en donde seguimos con nuestra escuela virtual de oración, ya nuestra sexta clase, y juntos vamos seguramente aprendiendo, profundizando y llevando a la práctica lo que cada miércoles vamos desarrollando, ¿no? Seguimos con nuestra estructura de clase en donde tenemos una pregunta que es formulada, una apreciación, una afirmación que quizás en algún momento causó alguna inquietud en nosotros. Luego vamos a la Biblia, encontramos alguna joya bíblica que nos acerque, que nos responda, hacemos un análisis de esa joya bíblica y luego terminamos con un resumen respondiendo a nuestra pregunta o a nuestra afirmación. Gracias por acompañarnos. Mi deseo es que Dios bendiga tu corazón, bendiga tu vida y por sobre todas las cosas, bendiga la relación que tienes con Él para que puedas cada día estar más cerca de su presencia. Vamos a orar antes de comenzar, como lo hacemos siempre, ¿sí? Te invito a inclinar el rostro y así oramos. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, invocamos tu nombre para agradecerte porque nos escuchas y agradecerte porque puedes leer y saber qué es lo que está en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Te reconocemos como nuestro Dios, te reconocemos como nuestro Señor absoluto y al hacerlo queremos agradecerte porque vas a respondernos, porque queremos invitarte para que al estudiar tu santa palabra puedas iluminar nuestra mente, puedas impresionarla, puedas ayudarnos a encontrar en una palabra, en el texto, en una expresión, en lo que tú dices a través de nuestra conciencia, allí la respuesta para que podamos aprender y nuestra vida de oración sea una vida más profunda, más real, más viva junto contigo, que tengamos una comunión que nos lleve a caminar juntos durante todo el tiempo que estemos. Gracias por respondernos, Señor. Bendice ahora tu santa palabra. Lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y justamente nuestra clase de hoy tiene como disparador una afirmación. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Y vamos a ir a compartir pantalla para que juntos en estos 25 minutos podamos analizar esta afirmación, lo que significa orar en el nombre de Cristo. Seguramente te has hecho esa pregunta, seguramente has escuchado a alguna persona decir, ¿por qué tenemos que orar o finalizar nuestra oración en el nombre de Jesucristo? ¿Sí? Esta es una idea que alguien implantó, esto es una costumbre. No, vamos a ir directamente a la pregunta disparadora. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Nuestra pregunta. Y para ello vamos a señalar lo siguiente: no es una costumbre, ¿sí?, surgida allí en los primeros apóstoles, los primeros creyentes de la iglesia primitiva. No es una idea vaga, una idea que surgió en alguien, elaborar una oración y elevarla en el nombre de Jesús. No, es más que eso. La joya bíblica que nos va a ayudar a responder parte de lo que Jesús señaló a sus propios discípulos, ¿verdad? Allí en Juan capítulo 12, en el versículo número 13 y 14. Y allí Jesús señala y da una orden, una indicación. Toda oración que sea elevada al Padre debe ser elevada, debe ser implorada, debe ser pronunciada en el nombre de Jesucristo, en su propio nombre. Eso es lo que dice la Biblia.
así lo afirma el Juan capítulo 14, versículo 13. Y veamos un análisis de este texto. Primero, ¿qué te parece si juntos tomamos la Biblia y lo leemos aquí de tu Biblia o lo lees allí de la placa? Dice aquí en mi Biblia, Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos juntamente a tratar de profundizar y analizar este texto bíblico. Lo primero que tenemos que señalar es que Jesús, cuando habló a sus discípulos y cuando se dirige hacia nosotros, es que toda oración tiene que ser dirigida hacia el Padre. 2 veces aparecen en un versículo esta afirmación, ¿no? Dirige tu oración al Padre, porque el Padre es la fuente de toda bendición. Jesús allí está asegurándonos de que si nuestra oración es elevada al Padre, el Padre no solamente la escucha con atención, sino que va a ver de responderla de la mejor manera. El texto bíblico allí en el Antiguo Testamento dice, ahí en el Salmo, los ojos de Jehová están atentos, ¿no? Están atentos a sus hijos y sus oídos al clamor de ellos. Es decir, que Dios Padre está básicamente cercano a nuestra persona, escuchando nuestra oración. Por eso Jesús señala que nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre. Mira, qué interesante. Las oraciones nuestras deben ser o estar cargadas de pedidos, ¿no? Y cuando hablamos de pedidos, no debemos concentrarnos sencillamente a decir, Señor, necesito que me ayudes a poder aprobar en mi materia, necesito que me ayudes a construir mi casa, no, es mucho más amplio que eso. Querido Padre, necesito que actúes sobre mi carácter, necesito recibir el perdón por mis equivocaciones, necesito que estés más cerca mío, necesito que ahora que estoy pasando por un momento de oscuridad, sentir tu presencia. La oración engloba un pedido porque es un clamor que surge del corazón de la criatura y que llega a los oídos del Creador. 2 veces señala Jesús de que allí nosotros podemos pedir al Padre. Por eso es que nuestra oración está cargada de pedidos. Básicamente, también esa oración cargada de pedidos es una oración que engloba todo. Va desde un extremo. Tú puedes pedir todo lo que necesitas, ¿sí? Tú puedes allí señalar en la palabra o encontrar en la palabra todo lo complejo, lo extremo, pero también allí en el versículo 14 dice, si algo pidieras, allí podemos nosotros englobar lo puntual, lo sencillo. Es decir, que la oración que es dirigida al Padre, que va cargada de nuestros pedidos, engloba aquello que puede ser algo sumamente complejo, como puede ser algo sumamente sencillo. Pero Jesús señala que esa oración tiene que estar expresada en su nombre. Es en mi nombre, señala Jesús, que debe ser hecha la oración. 2 veces lo afirma Jesús allí en estos 2 textos bíblicos. Y finalmente, la afirmación 2 veces señala la afirmación de una respuesta segura. Es sumamente interesante encontrar en el texto que se agrupan las expresiones en 2. Ora a tu Padre. Dirige tu oración a tu Padre.
lleva tus pedidos, aquellos que sean complejos o aquellos que sean sencillos. Expresa tu oración en el nombre de Jesús y ten la seguridad que tu oración traspasa el techo y llega hasta el trono de la gracia en donde Jesús está intercediendo por nosotros y presentando esa oración a nuestro Padre, dándonos la seguridad de que si oramos en su nombre, Él lo hará. Y concentra tu atención en la última parte del versículo 14. Yo lo haré. Es decir, que la oración expresada de esta manera tiene una respuesta segura. Ah, entonces, pastor, si yo le pido a Dios que puedo pedirle a Dios cualquier cosa y tener la seguridad de que si oro en el nombre de Jesús, voy a recibir respuesta. Bueno, vamos ahora a adentrarnos a ver qué es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Bueno, los primeros 2 puntos básicos vamos a destacar para responder esta pregunta. Lo primero que tenemos que entender es que el poder espiritual depende de nuestro contacto consciente con Dios. ¿Qué es lo que significa todo esto? Es decir, que nosotros, cuando elevamos nuestras oraciones, el poder depende básicamente de que tengamos un contacto consciente con Dios. ¿Y qué es lo que queremos afirmar con esta declaración? Lo primero es que nosotros, cuando hablamos de tener un contacto consciente con Dios, estamos señalando de que tenemos evidencia de su presencia. Es decir, que nosotros percibimos su presencia, sabemos que estamos seguros de que Dios, cuando elevamos nuestras oraciones, nos escucha. Aun cuando elevamos nuestras oraciones y cargados de dudas, pensamos que no, tenemos la evidencia de su palabra que nos señala de que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos escucha. La invitación de Dios es: clama a mí y yo te responderé. Nuestras evidencias no están basadas en las cosas que nosotros podemos ver o sentir. No, no, nuestra evidencia está en la promesa que Dios dejó en su palabra escrita. Está en la persona que pronunció y nos dio a nosotros la seguridad de que Él va a escuchar nuestra oración. Pero también tener un contacto consciente con Dios significa haber experimentado manifestaciones, es decir, ser conscientes de que Él intervino o interviene en nuestra vida. Es decir, que nosotros hoy estamos juntos, teniendo este momento, aprendiendo de la palabra de Dios, porque somos conscientes de que Dios interviene en nuestra vida, porque Él es el dador de la vida. Hoy tú y yo podemos estar juntos porque Dios nos ha dado la vida. Ah, pastor, pero eso es muy general. Bueno, si tú quieres algo más específico, debes ir allí a las experiencias que tuviste en tu vida, en donde pudiste ver la intervención de Dios, la intervención de Él protegiéndote, la intervención de Él guiándote, la intervención de Él orientando tu vida, la intervención de Él rescatándote, la intervención de Él perdonándote. Sí, todas esas situaciones son manifestaciones y esas manifestaciones nosotros podemos retroceder en el tiempo, ir a nuestra memoria, ir a nuestra mente y retroceder en aquella situación que pasó en el pasado y nosotros pudimos estar seguros de que Dios intervino. ¿Por qué? Porque tuvimos un contacto consciente con Él. Un tercer punto tiene que ver con las impresiones que nosotros recibimos de parte de Dios. Es decir, es quedar asombrados por su poder.
Y uno puede decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que significa esto? Mira, tener o recibir impresiones de parte de Dios es poder contemplar una ave y ver el poder de Dios allí manifestado en esa pequeña criatura, ¿sí? En un colibrí o en una estrella o en algún ser o en alguna situación en donde Dios manifiesta su poder soberano, ¿sí? En algún momento en donde quizás el temor nos abruma, nos lleva a sentir miedo intenso y pronunciar ese nombre poderoso que es sobre todo nombre, como dice el apóstol Pablo, y sentir esa quietud, esa paz, ¿sí? Es ser asombrados por el poder de Dios, por el poder de un Dios que es amor y que es justo y que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. El poder espiritual depende de nuestro contacto consciente con Dios. Orar en el nombre de Jesús es reconocer, es saber, es entender que la plenitud del Padre, la plenitud del Hijo, la plenitud de la voluntad de Dios no depende de nuestra oración. Es decir, no es que nosotros vamos a marcar el rumbo a Dios, aun cuando somos nosotros los que tenemos nuestra necesidad. Señor, sana a esta persona de esta enfermedad. No, no es así. Señor, necesito que me des esta cantidad de dinero porque necesito saldar esta deuda. No, no es así. No es así. El poder espiritual que nosotros tenemos depende del contacto consciente con Dios. Pero en ese contacto consciente con Dios, nosotros reconocemos de que la plenitud, la soberanía de Dios Padre, la plenitud del poder majestuoso de Jesucristo, la plenitud del plan que Dios tiene de su voluntad para nosotros, no dependen de nuestra oración. Pero nuestra necesidad, nuestra capacidad de recibir esa plenitud sí dependen de nuestra oración. Permíteme señalártelo de una manera sencilla. Cuando tú elevas tu oración al Padre, cuando esa oración va cargada de pedidos, cuando esa oración tiene cosas complejas o sencillas, cuando esa oración es formulada en el nombre de Jesús, la respuesta viene. Porque Dios va a enviar la respuesta que mejor considera que es para nosotros, en el tiempo que Él considera, de la manera que Él considera y en el momento o en la situación que Él considera. Este es un aspecto muy importante que debemos entender, porque a veces muchos creen de que pueden a través de la oración dirigir o pueden ordenar al soberano. Pero eso es un error fatal, terrible. Eso habla de un desconocimiento y de una inmadurez. Muchos pretenden dirigir y utilizar a Dios, pero eso muestra cuán profundo o cuán profunda es la necesidad de esa persona de conocer al soberano, al majestuoso, al Dios todopoderoso, pero que también es cercano a nosotros. Vuelvo a repetirte, la plenitud del Padre, la plenitud de Jesús, de su voluntad no dependen de nuestras oraciones, no, pero nuestra capacidad de recibir esa plenitud sí depende de nuestra oración. Vamos al punto número 2, que tiene que ver
la efectividad de nuestra oración. La efectividad de nuestra oración depende de nuestra unidad consciente con Jesús. Y hace rato hablábamos de tener un contacto consciente, pero ahora hablamos de unidad consciente, hablamos de algo mucho más profundo, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es decir, orar en el nombre de Jesús significa que yo me dispongo a unirme a Él. ¿Sí? Y es una unidad, es una unión consciente, en donde yo estudio la Biblia, en donde yo tomo la palabra de Dios y cada día leo la palabra de Dios para conocer la persona de Jesucristo, en donde yo elevo mis oraciones, porque a través de la oración yo me relaciono con la persona de Jesucristo. Y también no solamente elevo mis oraciones, sino que encuentro que en su palabra encuentro las respuestas a mis oraciones, o encuentro respuestas a través de manifestaciones como vimos, o de evidencias, como lo señalamos en el punto anterior. Pero a través de la oración yo me relaciono con la persona que nos ama y que dio su vida por nosotros. Pero esta relación que tengo con Jesús, esta unidad consciente que tengo con Jesús, me va a llevar a testificar, a compartir lo que recibo de la persona. Y todo esto me lleva a señalar lo siguiente: orar en el nombre de Jesús significa mucho. Por favor, entiende que Jesús es Dios y a la vez es quien se entregó por nosotros para cumplir un plan de redención y salvar al ser humano. Orar en el nombre de Jesús significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Orar en el nombre de Jesús significa de que tú, como criatura, como hijo de Dios, te colocas en las manos del Padre y suplicas allí, elevas tu oración, tu clamor: Señor, trabaja dentro de mi corazón, trabaja en mi interior, trabaja calmando las tormentas que pueden existir en mi mente, trabaja en medio de la realidad que tengo y que muchas veces me hace dudar o generar incertidumbre. Trabaja sobre mis sueños que causan alegría, que causan felicidad. Dame tu dirección, dame tu compañía para poder alcanzar lo que tú quieres que alcance. Pero por sobre todo, orar en el nombre de Jesús es tener plena seguridad de que tú eres escuchado. Vamos a graficar. La oración en el nombre de Jesús es como una pequeña gota en una hoja que tiene esa capacidad de trabajar en forma silenciosa, ¿sí? Cuando cae en la tierra. Y trabajar de una manera que no importa si es tierra o arena, produce un crecimiento. Así la comunión diaria, secreta y profunda con Dios es como esa gota que cae en nuestro corazón y que ayuda a que nuestra vida espiritual crezca. Pero cuando hablo de vida espiritual estoy hablando de esa relación con el Dios creador, con quien te planificó, con quien te trajo a este mundo, con quien te dice: mira, tu punto de partida soy yo, tu punto de llegada es la vida eterna que tengo preparada para ti. Caminemos juntos este tiempo hasta que venga a buscarte y a completar el plan que fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Orar en el nombre de Jesús. Y llegamos a la reflexión.
es glorificar al Padre. Lo dice el texto, es glorificar al Padre y es glorificar a Jesucristo. Es reconocerlo a Dios Padre como Señor de todo. Es aceptarlo como dador de todo. Es reconocer que Jesús es Señor y Salvador. Y es entender por sobre todas las cosas de que Dios manifestó su amor hacia nosotros al dar a Jesús. Manifiesta su amor hacia nosotros al entregarnos la vida. Manifiesta su amor hacia nosotros, permitiendo de que Dios Espíritu Santo, según dice su palabra, esté a nuestro lado. Y manifiesta por sobre todas las cosas su amor hacia nosotros, asegurándonos de que está cercano a aquellos que tienen un corazón sincero, quebrantado. Dios está a nuestro lado cuando la vida nos sonríe. Y Dios está a nuestro lado cuando las circunstancias de la vida hacen que caigan lágrimas de nuestros ojos. Mira, te invito con todo el corazón a que te acerques más a Dios, a que ores en el nombre de Jesús, a que entiendas que la plenitud de Dios, el poder de Dios, no se ve manejado por nuestra oración, porque somos pequeñas, pero valiosas criaturas, pero que en nuestra oración está la capacidad de recibir la plenitud que Dios quiere darnos, porque Él es la fuente de todo, de todo, de todo. Te invito a que en estos minutos podamos orar a nuestro Dios, a entender de que nuestra oración debe ser elevada a Dios el Padre, debe ir cargada de nuestras necesidades, complejas o sencillas, que debe ser hecha, ¿no es cierto?, con un corazón sincero y que debe ser expresada en el nombre de Jesucristo. Mientras suena la canción, en esta oportunidad hablada, ¿no?, expresada, oremos juntos a nuestro Padre para finalizar luego esta clase número 6, entendiendo lo que significa orar en el nombre de Jesús. Te invito a que juntos podamos elevar nuestras oraciones. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su paz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor.
Sin duda, estos momentos de oración son momentos de quietud, de calma, de seguridad cuando sabemos por lo que dice la palabra de que somos escuchados. Cuando eleves tus oraciones en el nombre de Jesús, piensa que Él es como un médico que tiene poder para sanar tu vida. Piensa que Él es como un amigo que en momentos de dificultad siempre estará a tu lado. Pero por sobre todas las cosas, piensa que Él es el Salvador. Porque gracias a Él tenemos la posibilidad de vivir eternamente. Que nuestras oraciones glorifiquen al Padre, Dios soberano, hacedor de todo. Honren al Hijo, lo glorifiquen a Él por la parte no me sale la palabra, por la parte fantástica y cruel al sacrificarse, y honremos y glorifiquemos a Dios Espíritu Santo, porque Él está hoy junto con nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo, que Él pueda estar a tu lado, guiarte, y ora en el nombre de Jesús. El miércoles que viene nos volvemos a encontrar. El Señor te acompañe.